El Papa Francisco declara que Jesús fue un gran transgresor. En este episodio podemos ver que se encuentran dos transgresiones. La transgressione del leproso che si avvicina a Gesù, La transgresión del leproso que se acerca a Jesús y no podía hacerlo. che mosso a compassione Y Jesús que, movido por la compasión, se acerca y lo toca con ternura para curarlo, que no podía hacerlo. Ambedue sono dei trasgressori. Ambos son transgresores, Due trasgressioni. son dos transgresiones. Hasta el viento le mandó a poner un tapaboca ahí para que se calle. Bienvenidos amigos y amigas de Alza tu Voz. Hoy como siempre trayendo a ustedes temas de mucha importancia para los días en que estamos viviendo. El pasado 14 de febrero de este año 2021, el Papa Francisco se dirigió a las personas en el Vaticano que se reunieron en la Plaza de San Pedro para escuchar su mensaje dominical semanal. Esta semana en particular, el Papa Francisco eligió el tema de Jesús, el gran transgresor. Voy a leer parte de lo que fue o de lo que dijo el Papa Francisco. Él dijo así: la primera transgresión es la del leproso. A pesar de las prescripciones de la ley, sale de su aislamiento y va a Jesús. La segunda transgresión es la de Jesús. Aunque la ley prohibía tocar a los leprosos, Él se conmueve, extiende su mano y lo toca para curarlo. Alguien hubiera dicho: pecó, hizo algo que la ley prohíbe. Él es un transgresor. Es cierto, es un transgresor. Mentre la legge La segunda transgresión es la de Jesús. Mientras la ley prohibía tocar a los leprosos, Él se conmueve, lo tocca per guarire. extiende su mano y lo toca para curarlo. Alguno Ha peccato. diría: ha pecado, Ha fatto quello che la ha legge hecho lo que la ley prohibía. trasgressore. Es un transgresor. Sigue diciendo el Papa Francisco en su argumentación: no se limita a las palabras, sino que lo toca. Tocar con amor significa establecer una relación, entrar en comunión, involucrarse en la vida de otra persona hasta el punto de compartir sus heridas. Con este gesto Jesús revela que Dios, que no es indiferente, no se mantiene a una distancia segura, más bien se acerca por compasión y toca nuestra vida para sanarla con ternura. Es el estilo de Dios: cercanía, compasión y ternura. La transgresión de Dios. Es el estilo de Dios: cercanía, compasión y ternura. La trasgressione. La transgresión de Dios. Una vez más vuelve Francisco a llamar transgresor a Dios y sigue diciendo: es un gran transgresor en este sentido. Aprendamos a ser transgresores como estos dos, dice él, como el leproso y como Jesús. Con razón, hasta la cortina le dio un tapaboca para que se calle. Permítame colocar un corte del video completo de lo que dijo el Papa Francisco al respecto. La seconda trasgressione è quella di Gesù. Mentre la legge La segunda transgresión es la de Jesús. Mientras la ley prohibía tocar a los leprosos, Él se conmueve, lo tocca per guarire. extiende su mano y lo toca para curarlo. Alguno Direbbe ha peccato. diría: ha pecado, Ha fatto quello che la ha legge hecho lo que la ley prohibía. trasgressore. Es un transgresor. Non si limita alle parole, ma lo tocca. No se limita a las palabras, sino que lo toca. Significa stabilire una relazione. Tocar con amor significa establecer una relación, entrar en comunión, implicarse en la vida del otro hasta el punto de compartir incluso sus heridas. Gesù mostra che Dio, che non è indifferente, Con este gesto Jesús muestra que Dios no es indiferente, que no se mantiene a una distancia de seguridad, al contrario, se acerca
con compasión y toca nuestra vida para volver a sanarla con ternura. Es el estilo de Dios, cercanía, compasión y ternura. La transgresión de Dios. Es un gran transgresor. Definitivamente el Papa Francisco no deja de sorprendernos. Pues no, Jesús no fue un transgresor. Esta acusación es similar a cuando los escribas y fariseos acusaron a Jesús de transgredir el sábado. Sanar y restaurar vidas se consideran actos de misericordia que están en armonía con la ley de Dios. Salvar una vida, incluso la de una persona impura, no es un intento de propagar una enfermedad, sino de curarla. Hoy en día muchos médicos y enfermeras deben tratar a personas que tienen muchas de estas infecciones. Usar el ejemplo del leproso para caracterizar a Cristo como un transgresor es una flagrante tergiversación de nuestro Salvador. En el caso del leproso, tampoco era transgresor porque buscaba a Jesús, el médico divino, para que lo sanara. El hecho de que el leproso deambulara descuidadamente sin causa habría violado la ley mosaica, pero estaba clamando a Jesús por sanidad. Salvar, sanar, restaurar y redimir es de lo que se trata el plan de salvación. Esto está en armonía con la ley de Dios y el Evangelio. Ni Cristo ni el leproso cometieron transgresión. De hecho, Jesús le dijo al leproso que cumpliera la ley de Moisés cuando le ordenó en Lucas capítulo 5, verso 14, que se mostrara al sacerdote y que ofreciera su purificación como mandó Moisés. Aquí Jesús le dice al leproso que cumpla la ley de Moisés sobre la purificación. Lamentablemente, al parecer, el Papa Francisco lee la Biblia de atrás para adelante, al revés, porque nuestro Señor Jesús no fue un transgresor como Él lo afirma. Esta es la misma crítica superior típica y liberal de la palabra de Dios. El mensaje es que la palabra de Dios no importa. Podemos ignorarlos cuando queramos. No tenemos que preocuparnos por las enseñanzas específicas de la Biblia. Ya que Jesús transgredió la palabra, nosotros también podemos. Lo cierto es que el Papa Francisco es quien es un transgresor de la ley de Dios y el Evangelio de Cristo. Es el Papa quien está haciendo que el mundo abrace graves errores teológicos. Él está conduciendo al mundo hacia el espiritismo con su hermandad masónica universal, que promueve la falsa noción ecuménica de que la verdad no importa y las personas no necesitan el Evangelio de Jesucristo. También debemos rechazar su agenda climática panteísta y sus leyes dominicales verdes, que tienen sus raíces en las filosofías paganas orientales y el culto a la Madre Tierra. Estas enseñanzas no tienen ninguna base bíblica válida. Este es verdaderamente un día triste cuando los que dicen representar a Cristo lo caracterizan con la misma transgresión de la que ellos mismos son culpables. En verdad, el Papa Francisco continúa cumpliendo la profecía bíblica cuando dice en Daniel capítulo 7, versículo 25, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Mis queridos amigos y hermanos, verdaderamente no ha existido un tiempo cuando la palabra de Dios esté encontrando un cabal cumplimiento como lo está encontrando en estos últimos días. Aferrémonos a la palabra de Dios, aferrémonos a Dios y estemos atentos al cumplimiento de su palabra. Sobre todo que nuestras vidas se encuentren en paz y en armonía con nuestro Dios, porque su venida está a las puertas ya. Bendiciones, hasta la próxima.